Ok, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Depende de pues a qué hora se puedan conectar a su sesión de su primera clase de lógica. Bueno, me presento. Soy la profesora Patsy y por este semestre yo voy a ser su profesora de la materia de lógica. Ahora bien, hemos comenzado de alguna manera muy desfasados porque lamentablemente han ocurrido varias situaciones en el país que nos han limitado mucho con respecto a las inscripciones que ustedes son de nuevo ingreso y pues en general también a nosotros como profesores. Incluso esta primera sesión lamentablemente va a tener que ser de esta manera, puesto que no podemos seguir pues atrasando más el tiempo. Ahora bien, vamos a comenzar. Primero, bienvenidos. Esta va a ser una nueva etapa para ustedes a nivel preparatoria, así que de verdad espero, de todo corazón, que pues aprovechen lo más que puedan su escuela, porque este es su momento, chicos. Ahora bien, vamos a comenzar propiamente presentando la materia. Ahora, su materia para este parcial, que es la primera de la rama de las humanidades, va a ser la materia de lógica. Lógica, si vieron la película que les dejé anteriormente de tarea en Classroom, se refiere a la forma de argumentar de manera aceptable y que para ti como individuo te sirva para que en tu vida diaria puedas hacer decisiones de manera estable y más convenientes para tu persona. ¿Cómo vas a saber hacer eso? Ah, muy sencillo. La materia de lógica te va a permitir hacer eso, porque tú vas a aprender primero qué es un argumento, cómo puedo ocuparlo en mi vida diaria, qué clases de argumentos me funcionan, qué clases no me funcionan, y de la misma manera tú vas a aprender como individuo a saber discernir qué es lo que vas a hacer en la toma de decisiones. Por supuesto, todo esto lo vamos a ver en este parcial y vamos a ir paso por paso, no se preocupen. Ahora bien, antes de comenzar propiamente con la materia, voy a hacer un par de declaraciones con respecto a los términos de evaluación. Como normalmente yo hago es que les presento acuerdos de evaluación y acuerdos de convivencia. En los acuerdos de evaluación vamos a tener 5 rúbricas muy sencillas, no se preocupen. Solo denme un momentito para poder compartirles mi pantalla y pues enseñarles los acuerdos que vamos a manejar. Un momento, por favor. Es aquí, está aquí y está aquí. Ok, ya abrió. Ahora, en lo que termina de cargar esto, vamos a ver los acuerdos. Denme un momento. Necesitamos ir a Classroom. Aquí estás. Se van a tener que abrir solos porque no tengo forma ahorita de para ver aquí. A ver. Vamos a ver el de aquí porque funcionan igual. Ok. Vamos a comenzar con los acuerdos de evaluación. Son muy sencillos, chicos. Los acuerdos de evaluación van a ir de la siguiente manera. La evaluación se maneja en 5 puntos que son actividades o tareas, productos, asistencia, examen y actividades de construyete. Ahora bien, lamentablemente como comenzamos tarde no podemos empezar con las actividades de construyete, pero son de la siguiente manera. Las actividades de construyete son actividades emocionales que nos deja la escuela, de tal manera que nosotros tenemos que tomar 2 por parcial. Lamentablemente este parcial no los vamos a poder realizar porque pues no nos vimos digamos con tiempo. Pero vamos a vamos a pasar esas 2 actividades para el segundo parcial. Pero todos ustedes van a tener ese porcentaje. ¿A qué me refiero? Construyete vale un 10% de la calificación total. Eso significa un punto. Como en este parcial no lo pudimos hacer, pero aún así ustedes no fue su culpa, se los voy a considerar ese punto. En el siguiente parcial me tendrán que entregar entonces 4 actividades de construyete. Yo los estaré guiando para poder esas actividades. Ahora, la otra parte son las actividades o tareas. ¿Esto qué significa? Yo normalmente por semana les quiero dejar una o 2 actividades. Depende, digamos, del tema que hayamos visto. Esto es para reforzar y yo asegurarme que entendieron el tema. Ahora bien, estas actividades normalmente valen 3 puntos. Significa que si entregan todas y sale un porcentaje aceptable, van a tener sus 3 puntos digamos, de tareas o actividades. Los productos. ¿Qué son los productos? Más adelante. Los productos en estricto sentido van a ser, digamos, ¿cómo decirlo? Trabajos, pero más específicos.
¿A qué me refiero? Normalmente por parcial se ven dos temas muy grandes en los cuales se van a dividir los temas pequeñitos y los vamos a ir checando poco a poco. Sin embargo, cuando tú acabas un tema que es, digamos, el grande, yo pido un producto. Un producto es una tarea o una actividad que se refiere a toda la unidad. Entonces voy a pedir ciertas actividades que se hagan en cada unidad que terminemos. Y cada una va a valer 15%, o sea, 1.5. Si entregan los dos productos y salen bien, tendrán 3 puntos también. En la asistencia, lamentablemente como estamos en estas clases en línea, no podemos, digamos, considerar la asistencia como tal que se conecten a la sesión. ¿Por qué? Porque yo comprendo que va a haber situaciones donde no se van a poder conectar, ya sea por problemas del celular, por problemas de la aplicación, o inclusive me ha pasado con sus compañeros de mayor grado, que no se pueden conectar simplemente porque curiosamente a esa hora se le ocurre fallar mucho la aplicación de videoconferencias. No se preocupen, yo por semana tomo las grabaciones de las clases para yo poderlas subir las 2 sesiones correspondientes a la semana a YouTube. Mi canal de YouTube es mi nombre completo, Patsy Lorena Cabrera Martínez. Cuando lo busquen en YouTube, les va a aparecer mi página, van a poder entrar ahí y ahí van a estar las sesiones de su materia y de la materia de ética, que es otra materia que doy. Obviamente en su caso van a buscar la de lógica, en el caso de que no se pudieran conectar a la sesión. Y la asistencia la voy a contar digamos, en la medida en cómo me entreguen actividades. ¿A qué me refiero? Si ustedes me entregaron las actividades de esa semana, ahí tienen sus asistencias, aunque no se hayan conectado a la sesión, digamos, a la hora que nos tocaba. Aunque preferiría que se trataran de conectar a la hora porque a veces surgen dudas y yo en ese momento puedo ir a contestar la duda. Y por último, tenemos el examen. El examen es un examen muy sencillo en cuanto a que yo solamente pregunto cosas que vimos sin clase. ¿Esto qué significa? Ustedes van a tener una ventaja muy grande en el examen porque ustedes van a poder sacar su cuaderno durante digamos, la resolución del examen. ¿En qué sentido? Supongamos que, no sé, jueves, ¿qué se me ocurre? Bueno, este es jueves. Jueves 8 de octubre va a ser mi examen. Pues bien, como el jueves 8 de octubre es mi examen y yo tengo mi libreta y yo soy muy buen estudiante y tomo notas de todo, saco mi libreta en el examen y yo voy a poder responder las preguntas porque yo tengo los apuntes. Entonces voy a tener mi 20% que equivale a 2 puntos. Si hacen la suma, chicos, esto les debe dar un 10. Obviamente, si les falta algún trabajo, si falta alguna situación o demás, va a ir bajando ese porcentaje. De ustedes depende salir bien en la materia. Y por último, en algunas ocasiones me preguntan si yo puedo revisar trabajos fuera de tiempo. Sí, sí puedo, pero ojo. Obviamente si no me entregan a tiempo significa que yo no les voy a poder considerar la misma calificación a una persona que me entregó el día de, digamos, que tenía que entregar, a alguien que me entregó más tarde. Y de la misma manera, por ejemplo, supongamos este parcial. Yo tengo que calificar a más tardar el 14 de octubre para yo poder subirles promedio. Pero yo les pedí algunos trabajos a ustedes para más tardar el 12 de octubre. ¿Eso para qué? Para yo darme 2 días para calificar, promediar y subir calificaciones. Si ustedes me llegasen a entregar fuera del 12 de octubre, que es la fecha límite que les di para subir, digamos, trabajos, va a ser muy complicado porque si me llegan a entregar más tarde, ustedes se van a afectar en la medida de que el promedio va a bajar o les va a ir mal en el parcial. Sean cuidadosos con los tiempos. Si pueden entregar tarde, pero no se lo tomen tan literal. Y bueno, esas con cuestiones son las evaluaciones. Ahora bien, eso es lo que normalmente aplicamos en un parcial. Lamentablemente este parcial no lo vamos a poder aplicar así porque lamentablemente ustedes se inscribieron 2 semanas tarde. Perdemos 2 semanas. Y nosotros tenemos que entregar calificaciones, como ya les dije, el 14 de octubre. Eso es en semana y media. ¿Cómo vamos a evaluar este parcial? Si se fijaron en la plataforma de Classroom, yo subí ya 4 actividades. Una que le subí con tiempo, que se entregaba más tardar el día sábado, no es cierto, el día domingo. Y 3 actividades más que tienen para el 12 de octubre. Por única ocasión en este parcial vamos a calificar con esos 4 trabajos. Solamente en este parcial. A partir del siguiente, que es el segundo, ya vamos a trabajar de manera normal como lo estamos manejando en la rúbrica. Por favor, estén al pendiente porque en muchas ocasiones tienden a confundirse. Y bueno, esas con cuestiones, digamos,
más específicas en cuanto a la materia. Ahora bien, yo les subí unos acuerdos de convivencia. Son muy sencillos de seguir, pero siempre tenemos que hacer hincapié para asegurarnos que ustedes no se nos vayan a confundir. Ahora, el primer punto dice, la asistencia a la aula virtual se tomará en cuenta, así que bajo ninguna circunstancia la revisión de las clases previas en YouTube podrá ser excusa para no conectarse. Eso yo lo había puesto para sus compañeros de tercero específicamente porque a veces me toman, digamos, ¿cómo decirlo? Pretextos para no conectarse aunque puedan. Ahora, esto yo lo voy a dar opcional en la medida de que sí van a poder tomar las clases de YouTube en lugar de tomar las clases en línea, pero bajo su propia responsabilidad. ¿En qué sentido? Yo como alumno puedo a lo mejor decidir no conectarme a la hora de la clase y lo voy a tomar más tarde cuando suban la grabación de YouTube. Está bien, pero entonces tú como alumno vas a ser responsable y si tienes alguna duda y no preguntas, es bajo tu propia responsabilidad porque se te está dando la opción de conectarte y resolver tus dudas. De cualquier manera, recuerden que yo les doy también un horario de, digamos, para contestar sus dudas, en base, obviamente, a la clase. ¿En qué sentido? Tareas, alguna actividad que no se entienda, alguna duda de la materia. Cualquier cosa que tengan duda con respecto a la materia, yo estoy a su disposición. Solamente que en ese horario va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque tengo algunos otros asuntos que no me permiten estar conectada todo el tiempo. Ahora bien, el pase de lista normalmente yo lo tomo a los 15 minutos después de la entrada. ¿Eso qué significa? Supongamos que nosotros tenemos clase a las, ¿qué será? A las 8:40. Ok, entonces yo voy a tomar asistencia a las 8:55 o a las 9 de la mañana a más tardar. Si por alguna circunstancia yo no llegué a pasar lista, yo tengo algún otro método que en el momento implementaré para poder pasar la asistencia, pero sí la paso. Solamente que a veces no necesariamente con lista. Se darán cuenta en clases ya propiamente. Ahora, una situación. Normalmente yo hago obviamente cambios de clase. A veces, por ejemplo, vengo de alguna clase de algún primero, a veces de algún tercero. Lo que me obliga a estar cambiando de sesiones. No, digamos, no uso una sesión solamente para todos. Tengo varias. ¿Eso qué significa? Que entonces si supongamos uso ahora entradas a las 8:40, ustedes me tienen que dar 5 minutos de tolerancia. O sea, ustedes se tienen que conectar a las 8:45. ¿Para qué? Para que a mí me den tiempo de cambiar de una clase a otra y pues me pueda conectar obviamente con ustedes. Ahora, con respecto a estas situaciones, tengo la situación de que necesito que sean muy, ¿cómo decirlo? Muy participativos en la materia. ¿Por qué? Porque necesito que salgan dudas y poder contestarlas en el momento. Por favor, necesito dudas, porque luego no me preguntan y a la hora del examen luego no saben qué hacer porque no me preguntaron. Ahora bien, este es el último apartado que sigue, que es la recepción de los trabajos y las tareas, ya se los había comentado anteriormente. ¿Pueden entregar tareas o trabajos atrasados? Sí, pero bajo sus propios riesgos. Si lo entregan demasiado tarde, yo ya no puedo hacer nada si ya subí calificaciones, por ejemplo. Pero si me entregan a lo mejor, no sé, no me pudieron entregar, ¿qué será? Un sábado por alguna situación, pero a lo mejor el domingo pueden, pues no hay problema, se los recibo. Y bueno, así. El siguiente punto es obligación del alumno haber consultado el material extra que se les proporcione antes de las clases, ya que en ocasiones ocuparemos esa información para complementar o entender los temas de la clase. Normalmente cuando va a haber un tema muy complicado, yo tengo que dejarles material extra para que lo revisen. Les dejo alguna actividad para que ustedes la realicen y ya durante la clase ya les voy preguntando porque es en base a veces el material en lo que lo vamos a ocupar. Por favor, chequenlo. Generalmente es material muy chiquito, pero que a ustedes les va a servir para poder entender los temas de la clase que se va a ver. Y, ok, este es un punto importante, chicos. Yo sé que están muy mal acostumbrados a que ustedes se llevan muy pesado entre ustedes. Por favor, al menos durante las sesiones queda estrictamente prohibido que ustedes utilicen palabras antisonantes, agresiones físicas. Bueno, físicas ya no se puede porque estamos de manera virtual, pero sí comentarios hirientes a otras personas, ya sea por por racismo, por la identidad sexual, social o discapacidades físicas y mentales. ¿Por qué? Porque luego tienden a pelearse muy frente a mis clases y es muy incómodo tanto para mí como para ustedes.
Queremos hacer un ambiente ameno. Ahora, para fines prácticos de la materia, les pido que mantengan apagado el micrófono. A menos, claro, que les solicite que participen. Ahí sí pueden prender su micrófono, dar su opinión y lo vuelven a apagar. Y pues obviamente yo me estaré dedicando a administrar ese tipo de participaciones. Ahora, aquí es un apartado. Yo les pido normalmente que la cámara la enciendan para asegurarme que están en clase, pero va a haber algunos casos, porque ya me llegaron a comentar, que no tiene cámara ya sea su computadora o hay algunas fallas con los celulares. La cámara no va a ser completamente necesaria, pero sí les voy a pedir entonces que estén participando en el chat. ¿En qué sentido? De que si yo les estoy pidiendo que participen, a lo mejor, aunque no sepan, díganme algo que se les ocurra en ese momento, que puedan creer que pueda ser correcto. ¿Para qué? Para yo estar, digamos, consciente de que ustedes están en clase. La disciplina debe de estar siempre, obviamente, en el área de clases, así que por favor, sean lo más responsables y educados posibles durante, digamos, la sesión. Y por favor, chicos, les pido que yo no tengo problemas con que se estén con ropa de casa, pero por favor no estén en pijama. Y cuando me refiero en pijama, no en pijama, digamos, de dinosaurios y esas cosas, no. Me refiero porque me han salido casos de que de repente los chicos me dicen que se duermen desnudos y así se aparecen en las sesiones. No sé si es falta de pudor, no lo sé, no me voy a meter en temas ya de esa índole, pero por favor se ponen una playera, se ponen un suéter, una sudadera, no sé, se van a poner algo, por favor. Y bueno, obviamente va a estar estrictamente prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas durante la clase, pero sí pueden consumir alimentos o bebidas, digamos como café, té, yogur, leche. El único problema, si ustedes deciden hacer eso, es bajo su propia responsabilidad, lo que significa que si se llega a derramar algo, es su culpa. Yo no me hago responsable porque es su computadora o su dispositivo y ustedes hacen cargo de él. Y pues por último, pues de preferencia que no estén haciendo otra asignatura, porque crean o no, si me doy cuenta. Obviamente yo como docente me voy a comprometer, obviamente, a hablar con respeto con ustedes, asistir puntualmente a las clases, y pues obviamente me voy a conocer con los valores como la igualdad y la justicia con respecto a ustedes. Ahora, estas 3 hojas que acabamos de checar, ponen que tienen que dar nombre y firma del alumno, del padre tutor y obviamente la mía. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a manejar? El día martes, que es 6 de octubre, yo voy a subir una tarea, digamos, a los grupos de primero, donde les voy a pedir que me suban estos 2 acuerdos firmados por ustedes, por sus padres y pues obviamente que me suban. ¿Para qué? Para términos de cotejo. Ahora, por favor, súbanlos en esa plataforma porque si me los mandan por correo sí los reviso, pero de repente, y ya nos pasó el semestre pasado, algunos correos no llegan y es complicado porque luego ustedes sí mandaron las cosas y no llegan. Por eso les pedimos que siempre suban las tareas a Classroom. El apartado para los acuerdos de evaluación lo voy a subir aquí a Classroom, pero yo lo voy a subir el día martes 6, no antes. Si ya lo tienen firmado, pues que bueno, guarden sus fotitos nada más para que me lo puedan enviar. ¿Cómo va a ser? Imprimen las hojas, que lo revisen sus papás, obviamente lo van a firmar ellos, ustedes, toman una fotito y eso es lo que me van a subir para el acotejo de esos acuerdos. Ahora, quedando esto en claro, vamos ahora sí a comenzar con la clase. La clase, ¿cómo se va a dirigir? Como yo les dije, la materia de lógica va a tener 6 unidades que son, digamos, 6 grandes temas. Ahora, esos temas van a ir, digamos, divididos en subtemas y para este parcial nos va a tocar checar 2. La argumentación como práctica lingüística y la estructura de los argumentos. Ahora, si recuerdan, yo les dejé la película del gran debate. Muchos me decían ustedes que tienen que hablar con la verdad, tienen que tener razón, tienen que armar algo que, digamos, sirva para yo poder convencer al otro. ¿Qué creen? La lógica justamente es eso. Yo tengo que aprender a hacer, digamos, diálogos o más bien argumentos para yo poder defender mi punto de vista y sobre ello poder convencer a los demás o poder resolver mis problemas. Ahora, encaminado en esa misma dirección, tenemos entonces que la lógica es
el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. ¿Esto qué significa? Yo como persona siempre estoy en constante, ¿cómo decirlo? Blanco de la información. Me llega información de propaganda, de la escuela, familiares, de mis amigos, de la gente por fuera. Siempre voy a tener mucha información de por medio. Pero ¿qué pasa? Yo como persona, como un ser razonable, tengo que comenzar a ver qué información me sirve, qué información no me sirve y por qué. Y entonces a lo mejor voy a decir, bueno, tengo toda esta información, pero a lo mejor de esa información nada más me sirve un 10% y el demás ya no me sirve, a la basura. ¿Por qué? Porque no me va a funcionar para mi vida personal o para lo que yo lo necesito. Y va a ser muy importante porque entonces supongamos que a lo mejor ustedes tienen que resolver un problema legal. ¿Qué se me ocurre? Supongamos que el vecino chocó el auto de sus padres, por decir algo. Tienen que ir a la delegación, obviamente, a arreglar ese problema y ustedes tienen que hacerle ver al juez que el vecino fue el culpable porque les chocó su coche. Y a lo mejor el vecino les va a decir que no tuvieron que haberlo estacionado en el lugar donde lo estacionaron y por eso lo chocó. Y ustedes van a tener entonces que encontrar argumentos, o más bien razones, justamente encuentren esa palabra, razones válidas y correctas para hacerle entender al vecino que no, que de hecho él se equivocó, pero justo el estudio de la lógica es lo que va a dar. Ahora bien, ya que más o menos tenemos una idea de qué es la lógica, vamos con el razonamiento. Y el razonamiento se va a conocer como la forma particular del pensamiento en la que se resuelven problemas y se realizan inferencias. Esto es, se extraen conclusiones a partir de premisas. ¿Cómo va a funcionar? A veces no nos damos cuenta, pero los argumentos siempre están en todas partes, ¿saben? El problema es que los argumentos a veces no tienen una estructura y por eso no se pueden fácilmente decir, no, no me sirve. Pero en la lógica lo que hacemos es que los estructuramos de tal manera en que ya les encontramos un sentido, un hilo, digamos, de coherencia y vamos a poder decir, esto sí es correcto y esto no. Y el razonamiento me va a ayudar a hacer eso. Mi razón, yo soy un ser humano y lo que me hace diferente de los animales es que yo soy un ser razonable. Yo pienso, yo razono, yo veo la información y yo me doy cuenta cuando algo tiene sentido y cuando algo no. Se supone que por eso somos seres humanos razonables. Ahora bien, el razonamiento se va a basar en el argumento y el argumento va a ser algo muy importante en nuestra materia. Entonces el argumento, en estricto lo vamos a conocer como el conjunto de proposiciones de las cuales unas se denominan premisas y la última o el nombre de la otra situación donde se maneja así, digamos el argumento, se va a conocer como la conclusión. Aquí tengo dos ejemplos. Un argumento siempre va a tener algo bien interesante. Va a tener que tener dos enunciados que se van a conocer como premisas, que van a componer el argumento y una conclusión. Esa es la forma básica. Por favor, no lo olviden. Tengo que tener dos premisas mínimo y una conclusión para considerar a una idea un argumento. Ahora, ejemplo 1. Los franceses hablan francés. Humberto es de origen francés. Por lo tanto, Humberto habla francés. ¿Cómo va a funcionar aquí? Muy sencillo. Yo como ser razonable voy a leer esta información. En la primera premisa, si se fijan hasta se los marqué aquí, me va a decir que los franceses hablan francés. Ok, ya mi cerebro tiene razonado eso. Los franceses tienen que hablar francés porque pues son franceses, ¿no? Ok. Segunda premisa, me dice que Humberto es de origen francés. Ok, este personaje Humberto es francés. Ahora, mi lógica me dice, si los franceses hablan francés y Humberto es de origen francés, entonces en la conclusión que aquí me está manejando que Humberto habla francés, tiene sentido. ¿Por qué? Porque es de origen francés. Obviamente puede que encuentren algún detalle que no concuerde del todo, pero para poder decir que un argumento está bien o está mal, lo vamos a ver más adelante en las siguientes unidades. No se preocupen. Ahorita lo que nos interesa saber es
¿Qué es un argumento? Ahora, en el ejemplo 2 dice, Ana lee todos los sábados. Es mi primera premisa. Hoy es sábado. Es mi segunda premisa. Ana leerá el día de hoy. Conclusión. ¿Cómo llega a esto? Porque aquí dice que Ana lee todos los sábados y hoy es sábado. Entonces, a fuerzas tiene que leer el día de hoy porque es sábado. Hasta aquí es lo que se compone un argumento. Ahora, la siguiente parte ya más específica de un argumento, como les dije, un argumento va a tener premisas y conclusiones. La premisa, en estricto sentido, en un argumento va a ser las razones que alguien ofrece como fundamento o apoyo para la aceptación de la conclusión, con el objetivo de que esta última sea aceptable racionalmente por otras personas. ¿Esto qué significa? Van a ser de alguna manera mis justificaciones. Supongamos que yo quiero decirle a mamá que a mí me costó una mochila 20 pesos, por poner ahorita algo. Y tu mamá te va a decir, sí, ¿cómo estás seguro que te costó 20 pesos? Pues porque yo fui, ¿qué se me ocurre? Al mercado y había unas ofertas, y en las ofertas decía que esas mochilas específicamente valían 20 pesos. Esas van a ser las ideas con las que yo quiero justificar mi punto de vista, que es que la mochila me costó 20 pesos. Ahora, otros ejemplos que tengo de premisa son las siguientes. Jesús ve la televisión los domingos a las 8 de la noche. Esta es una idea. Segunda idea. José suele asustarse cuando ve a perro. De nuevo, otra idea. Un ejemplo 3. Miriam nunca está cuando hay que hacer limpieza en la casa. Son ideas que me van a hacer para diferentes situaciones, pero que al final son eso. Ideas que se conocen como premisas que me van a ayudar de alguna manera a dar explicaciones sobre lo que yo quiero demostrar o hacia dónde llegue. Ahora, después de las premisas va a venir mi conclusión. Y la conclusión la vamos a definir como proposición que se defiende sobre la base de las premisas. ¿Esto qué significa? Para yo haber llegado a una conclusión, significa que yo tengo unas premisas y dicen el por qué. O sea, vamos a poner así. Mi justificación va a ser la premisa y la conclusión va a ser porque yo tengo esa justificación. Ejemplo ya aplicado. Mis premisas para este argumento van a ser: Jesús ve la televisión los domingos a las 8 de la noche. Y mi premisa 2 va a ser: Jesús vio la televisión hoy. Por lo tanto, hoy es domingo por la noche. ¿Cómo llega a esto? Por la primera idea que tenía aquí, que fue: Jesús ve la televisión los domingos a las 8 de la noche. Si se dan cuenta que hice los domingos. Y como siempre se va a repetir ese patrón, yo puedo llegar a esta conclusión. Ejemplo 2. Miriam nunca está en casa cuando hay que hacer limpieza. Hay que hacer limpieza en casa. Miriam no está en casa. De nuevo, tengo mis primeras explicaciones y la conclusión me dice que Miriam no está en casa porque pues nunca va a estar en casa cuando vamos a hacer limpieza. Piensen un poco y razonen. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Todo lo que yo digo voy a justificar va a llegar a una conclusión porque yo tengo una justificación de por medio. Ahora bien, ya sabemos lo que es un argumento de manera, digamos, sencilla. Ahora, nosotros de alguna manera vamos a ver que en lógica vamos a tener fórmulas para poder averiguar cómo va a ser un argumento. La fórmula donde vamos a funcionar, digamos, para saber qué es un argumento y que se va a poder aplicar para los argumentos, va a ser de la siguiente manera. Una premisa más otra premisa más una conclusión va a darme un argumento. Se van a, digamos, ¿cómo decirlo? A simplificar de la siguiente manera. P1 va a ser premisa 1. P2, premisa 2. C va a ser conclusión. Y la A va a ser nuestro argumento. De tal manera que si lo pasáramos, digamos, una fórmula matemática como para que agarrara más sentido, sería de la siguiente manera. ¿Dónde está mi ratón? Ahí. Allá. Premisa 1 más premisa 2 más una conclusión
me va a dar como resultado un argumento. Por favor, no se les olvide esta fórmula porque va a ser la más básica para poder entender lo que es un argumento. O más bien, cómo puedo hacer un argumento de manera básica. Regresemos un momento a los ejemplos anteriores y si se dan cuenta va a funcionar de la misma manera. Tenemos una premisa 1, una premisa 2 y una conclusión. Y esto es un argumento igual abajo. Premisa 1, premisa 2 y una conclusión. Argumento. Si se dan cuenta, la fórmula va en función con los ejemplos que ya tenemos. Entonces no es tan difícil, solamente hay que poner atención. Ahora bien, ya que sabemos en estricto que es un argumento, tenemos que tener en cuenta algo pero muy importante. Y eso es que los argumentos se van a poder dividir en 4 categorías, digamos, de manera general. Pero, les voy a leer ese texto que les puse aquí y lo voy a explicar. Los argumentos pueden ser clasificados por muchas y muy variadas clasificaciones. Sin embargo, las más importantes por su contenido y su importancia a la hora de argumentar son si es un argumento válido o inválido, un argumento verdadero o falso. Y justamente de esta base se va a dictar la fuerza de un argumento durante una discusión. Ahorita vamos a explicarlo de manera sencilla. Un argumento va a tener 4 formas de clasificarse. Válido, inválido, verdadero y falso. Eso significa que a lo mejor tengo un argumento muy bueno, como el que mencionábamos, el de esta Miriam, que era Miriam nunca está en casa cuando hay que hacer limpieza en casa, Miriam no está en casa. Este es un argumento que puede considerarse como cierto y también como válido. ¿Por qué? Porque contiene 2 premisas y una conclusión, que es lo mínimo para saber que es un argumento. Pero supongamos que ahora no estuviera armado así. A lo mejor esta premisa 2 no estuviera, hay que hacer limpieza en casa, esto no está aquí. Entonces a lo mejor nada más tengo Miriam nunca está en casa cuando hay que hacer limpieza, Miriam no está en casa. Ok, como yo no tengo esta segunda premisa, ya no es válido, porque para empezar, ¿dónde está la premisa 2? Entonces en este momento se va a convertir en un argumento inválido. ¿Por qué? Porque no está completo. O a lo mejor ya no, o a lo mejor de este mismo ejemplo, sí tengo la premisa 1 y la premisa 2. Pero resulta que ahora la premisa de Miriam no está en casa, ya no es, la conclusión que Miriam ya no está en casa, no está, a lo mejor y en lugar de eso dice, no sé, Miriam nunca está en casa cuando hay que hacer limpieza. Hay que hacer limpieza en casa y Miriam está aquí. Ah, caray, ¿y de dónde yo saqué esa conclusión? Si se supone que yo dije que en el primera premisa que Miriam nunca está en casa cuando hay que hacer limpieza. Entonces, por la misma, digamos, forma en que se evalúan los argumentos, me va a decir que es un argumento inválido y además falso, porque estoy mintiendo en el argumento. No se preocupen, esto más adelante lo vamos a ver de manera más específica. Sin embargo, recuerden esto, las clasificaciones más generales de los argumentos van a ser válido, inválido, verdadero y falso. Recuerden que un argumento válido es un argumento completo. Un argumento inválido es un argumento incompleto. Un argumento verdadero contiene información verdadera y la conclusión tiene que ver con lo que ya dije. Y un argumento falso va a ser un argumento que va a tener una conclusión o una premisa que no contenga lo necesario para probarlo. Y se va a convertir en falso o en una mentira. Ahora bien, otro tipo de clasificación que vamos a tener, digamos, en estricto sentido, va a ser argumentos positivos o negativos. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, chicos, porque cuando yo les digo positivo o negativo, generalmente piensan que a lo mejor Carlos es un ladrón y eso es negativo. No, en este caso no va a funcionar así. Lo vamos a ver poco a poco y por favor sean muy cuidadosos porque hasta en inglés les va a servir. Primero vamos a leer lo que les escribí aquí y ahorita lo voy a explicar. Un momento. Los argumentos, especialmente las premisas,
pueden ser catalogados como positivos o negativos. En ambos casos se puede determinar en cuanto se localizan los elementos que dan o quitan una cualidad a algo. Ahora, antes de proseguir, hay que dejar algo muy claro. Cuando hablamos de cualidad, significa que es porque podemos hacer algo o somos algo. Ejemplo, yo soy una maestra. ¿Cuál es mi cualidad? Soy una maestra. Ahora, no sé, ¿qué se me ocurre? Juan. Juan es un ladrón. Juan es un asesino. ¿Qué creen? La cualidad de Juan en ese caso va a ser Juan es un ladrón y Juan es un asesino. Y es un ejemplo positivo, porque yo le estoy dando algo que sabe hacer, en este caso Juan. Cuando yo me refiero en un ejemplo positivo es porque estoy diciendo que cierta persona, cierto objeto o cierto animal puede hacer algo, ya sea bueno o malo, pero si estoy diciendo que lo puede hacer, es un ejemplo positivo. Por favor, esto no lo olviden. Cualquier cosa, aunque sea mala, si estoy diciendo que un objeto, un sujeto especialmente, lo puede hacer, es un ejemplo positivo. Por el contrario, si estoy diciendo que una persona no puede hacer algo, se convierte en un ejemplo negativo. Ejemplo, yo no sé silbar. Estoy dejando en claro en ese enunciado que yo no sé silbar. ¿Está implícito él? No. Ahora, otro ejemplo. No sé, Margarita no sabe decir no. Es un ejemplo negativo, porque yo estoy diciendo que Margarita no sabe decir no. Entonces se convierte en un ejemplo negativo. ¿Sí se dan cuenta? Cuando es algo positivo, estoy diciendo, aunque sea malo, que lo puede hacer. Y cuando estoy diciendo que es un ejemplo negativo, hay un no de por medio. Ahora, escribí más ejemplos para ustedes para que lo comprendan. Ejemplos positivos. Esmeralda es muy amable cuando le compran flores. La cualidad es que es muy amable. Hoy le compraron flores, por lo que será muy amable el día de hoy. Esto, si se dan cuenta, es positivo, porque estoy diciendo en base a una cualidad que va a hacer algo y puede hacer algo. Ahora, un ejemplo negativo. Los niños de 3 años no son atléticos. Juan no es atlético. Probablemente Juan tenga 3 años. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Porque yo estoy diciendo que Juan no es atlético y que los niños de 3 años no son atléticos. Recuerden esto. Positivo, algo lo puede hacer. Negativo, no lo puede hacer y por tanto hay un no de por medio. Si hay un no, se convierte en un enunciado negativo. Si simplemente dice que puede hacer algo así sea malo, es un ejemplo positivo. Ok. Llegada esta parte, vamos a dejarlo hasta aquí en la sesión del día de hoy. Porque la próxima sesión vamos a terminar de ver los temas que de hecho son muy cortos para esta unidad para poder llegar al segundo parcial donde vamos a aplicar toda esta parte. ¿En qué sentido? Yo voy a aprender a hacer un argumento de manera más formal, yo voy a aprender a clasificarlo y yo voy a aprender a poder discernir cuando algo es positivo, cuando algo es negativo, cuando algo es universal y cuando algo es particular. Pero eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Ahora bien, hasta aquí espero que les haya quedado claro lo que es con respecto a lo que es la lógica de manera sencilla. Si se dan cuenta, son a lo mejor muchos conceptos, pero van a ser importantes para la formación de ustedes en la materia de lógica. Por favor, sean pacientes y realicen sus ejercicios, porque estos les van a dar justamente el reforzamiento que necesitan para poder entender cómo van a funcionar y cómo van a ir de la mano. Ahora bien, hasta aquí vamos a dejar la sesión, así que pues me despido. Por favor, los veo en la siguiente sesión. Si no se pudieran conectar, no se preocupen.
la sesión se sube también a YouTube, así que no se me vayan a estresar. Si se pueden conectar, los links están en sus grupos. Van a ser el mismo link para todo el semestre, así que tampoco se me vayan a estresar por ese punto. El link va a ser el mismo, las clases se van a subir a YouTube. Tienen dudas, yo estoy a su disposición tanto en el WhatsApp como en el correo institucional. Así que, pues, mucho gusto, chicos. Espero que esta clase no haya sido tan tediosa para ustedes y de nueva cuenta, bienvenidos al CETIS 39. Espero tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Nos veremos muy, muy pronto. Bye, chicos.